Hola, ¿cómo están? Estamos ahora en la clase teórica 4 de este primer módulo, donde hablaremos de la cuadruplicidad del ser. Hablando de ritmos y modalidades, esto que ya vamos hablando desde hace rato, solo que ahora vamos a profundizar y también estaremos haciendo una síntesis, aprendiendo a hacer lo que es la síntesis del mapa astral de cada uno, carta natal. ¿Sí? Bueno, cuadruplicidad del ser, ¿no? Parece como un trabalenguas, algo así. Pero bueno, lo importante es saber que vamos a hablar acá de 4, ¿sí? Del número 4. El cuadrado, particularmente, representa todo lo que está creado en la Tierra, ¿sí? Es una figura bastante estable. Habrán escuchado que no hay, esa figura no existe, ¿sí? En la naturaleza. Hay redondos, como el círculo que está dentro de ese cuadrado, es algo ya creado, esas angulaciones de 90 grados, algo creado, ¿sí? Por la inteligencia del hombre, en una unión de líneas y creando esta cosa o estructura perfecta que está relacionada justamente con la base, el reposo de la energía, estructura, fortaleza, fuerza. También no sé si habrán escuchado que por algo las construcciones que nosotros hacemos también son cuadradas, ¿sí? Aquí les estoy, bueno, esto, ¿no? En cada ángulo hay 90 grados. Y al mismo tiempo esto genera una especie de, para que pueda una estructura ser sólida, si se quiere, de tensión energética, ¿sí? Como una tensión incluso con nuestra gravedad, para que eso pueda darse y pueda sostener la suficiente fuerza y peso encima de cada ángulo, de cada angulación. Bueno, esto se los explico simplemente porque venimos hablando, bueno, del punto, de la línea, que son dos puntos, del triángulo, y ahora estamos hablando del cuadrado, porque todo está relacionado con geometría sagrada, está relacionado con los números, está relacionado con cómo se divide, yo hablo del ser, pero en realidad es una división que sucede en la naturaleza, en el universo, dentro de nuestras leyes universales, entonces está bueno comprenderlo desde ese lugar. Desde la astrología, que es lo que nos interesa. Bueno, un zodíaco, sí, completo, acuérdense que un zodíaco son 12 signos. En un zodíaco hay tres modalidades, ¿sí? O cualidades energéticas. Como lo ven allí, cada cuadrado tiene un color. Cada cuadrado va a hacer esto que nosotros estamos hablando de, o va a representar esto de un cuadrado energético, una modalidad, una cualidad, también que se le dice, ¿sí? Es otra forma de entender el zodiaco y al mismo tiempo de clasificar a los signos, como vamos a estar viendo en esta clase. Tiene un poco ya de, de lo que estuvimos viendo la vez pasada en cuanto a la triplicidad, porque si se ponen a ver cuando yo divido el zodiaco en cada tres signos, ¿sí? En este caso voy a tener esto que llamamos triplicidad y cuando divido los signos cada cuatro va a ser una cuadruplicidad. Entonces, esto que les estoy diciendo, cada una de esas modalidades, que en realidad van a ser solo tres, 3 por 4, 12, ya saben, eh, cada cuadrado energético va a tener una manifestación energética o una cualidad. Esto hace que trabajen juntas esas energías de alguna manera o que tengan una afinidad mayor cuando esas energías se unen, que aparentemente no lo tienen, si se quiere, pero bueno, vamos a ver acá que sí tiene en un cuadro energético, esos cuatro signos tienen algo en común. Esos cuatro signos no están unidos ni por polaridad, ni están unidos por elementos, porque incluso son de elementos diferentes, pero eso justo es lo que vamos a ver. ¿Cuál es esa característica o esa cualidad que agrupa a los signos por grupos de cuatro o modalidades que decimos? Esto también lo vamos a poder entender, por ejemplo, en las estaciones del año. ¿Sí? Recuerden que todo en astrología tiene que ver con el cielo, cómo se observa, el sol, la luna, las estrellas, el movimiento del planeta, etc. Aquí vemos que existe esto de las modalidades o los ritmos naturales de la naturaleza. ¿Sí? Vamos a decir que cuando inicia, cada vez que inicia una estación del año, ¿sí? Sería la punta de uno de los cuadrados. El inicio de la estación va a ser una de las puntas. Perdón, sí, una de las puntas.
Es decir, el 21 de junio, el 23 de septiembre, el 22 de septiembre, el 21 de diciembre, el 21 de marzo, o sea, todas esas fechas corresponden a un solo cuadrado, que sería el inicio, ¿sí?, de cada una de las estaciones. Y el otro cuadrado va a ser el mes que está en el medio de la estación, ¿sí? Que es como donde la estación se asienta. Ese sería el segundo cuadrado. Y el tercer cuadrado, ¿sí?, va a ser la estación de finalización, ¿sí? De finalización de esa estación y dándole paso a la otra que viene, ¿no? Vieron que todas las, es lo que uno dice media estación allí, que va como ya entrando a la otra estación y va sintiendo cómo va cambiando. Entonces ya uno va diciendo, por ejemplo, bueno, ahora está haciendo un poco más de calor, ya viene la primavera, estamos saliendo del invierno, aunque todavía estemos en invierno. Aquí lo que importa, en realidad, es entender que esos tres procesos, ¿sí?, o modalidades que decimos, de inicio, de estabilidad y de cambio de estación, lo vamos a ver reflejado también con los signos. Recuerden que cuando inicia el equinoccio de punto cero de Aries, que sería en el norte, estamos hablando de que justamente está el signo de Aries, pero está la estación de primavera, y en el sur, igualmente el signo de Aries, pero en la estación de otoño. Pero igualmente, en ambos hemisferios hay un inicio, ¿sí? Hay un inicio donde los días y las noches son iguales, que es el equinoccio, ¿sí? Bueno, lo que quiero hacer con esto, una modalidad va a ser igual a un mes de estación. En marzo, donde comienza, digamos, el signo de Aries, donde comienza la primavera o el otoño, según el hemisferio, va a ser el inicio de esa primera modalidad, ¿sí? El siguiente mes cambia la modalidad del signo, ¿sí? Y el que le sigue, ¿sí?, el tercer mes, es cuando finaliza con otra modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, o sea, esto sería Aries, Tauro y Géminis. Cada uno va a tener una modalidad distinta. Cuando volvamos a Cáncer, que es el signo que sigue después de Géminis, va a comenzar la nueva modalidad, la misma modalidad, perdón, de Aries. ¿Sí? O sea, cada 3 meses vuelve a iniciarse, ¿sí?, la modalidad de inicio, en este caso, que sería la primera modalidad, que nosotros denominamos como, ya lo vamos a especificar más, pero sería la modalidad cardinal, ¿sí?, que tiene que ver con los ángulos, eso ya lo voy a explicar con más detalle, pero bueno, es cuando comienza esta energía, en el medio es una modalidad fija, que se le dice, son los signos que tienen como, que vinieron justamente a estabilizar, digamos, lo que se creó previamente, y luego el que le sigue se le dice mutable, ¿sí?, que justamente es el que cambia la energía. El que vino a prepararse justo para eso. Bueno, esto que como ya les había comentado, cada estación tiene 3 meses o 3 modalidades de expresión. Cada estación, si ustedes ven, independientemente del hemisferio, cumple estos procesos. Por eso no importa. En el zodiaco, si nacimos en el polo sur, o si nacimos en el norte, o si nacimos en el trópico, porque en realidad en esta forma de ver la astrología, de agrupar los signos, se cumple esta premisa de que siempre la energía va a salir en lo cardinal, va a bajar o a mantenerse, ¿no?, a resguardarse un poco o a estabilizarse, si se quiere, sería la palabra, en el fijo, y cuando sale al mutable o al que cambia justamente, vuelve a salir, o está preparado, perdón, para salir, ¿no?, si lo ven es como una especie de onda energética, y vuelve a terminar de salir, ¿no?, en el signo que sigue. Y eso lo va haciendo en los 12 meses del año, y al mismo tiempo lo vemos reflejado en los 12 signos de zodiaco. Acá podemos como evidenciar mucho más con esta explicación de la cuadruplicidad del ser, o si ustedes quieren verlo, del universo, cómo se expresa nuestra realidad, cómo se expresa el todo, y que es algo que son procesos que uno mismo vive en el día a día y no se da cuenta. Es decir, cómo
Hay meses en el que todo está para afuera, en que comienzas todo, comienzan las clases. Hay meses, no estoy hablando de años particulares en que pasa cosas, pero bueno, en general sucede que hay meses que son justamente para salir, ¿no? Que ven que la gente está más afuera, que la gente está haciendo más cosas, wow, parece como que todos salimos de pronto. Hay meses más de estabilidad, ¿no? De ser más sobrios, y hay meses en los que siempre hay cambios. Cambio de casa me mudo, cambio de pareja, cambio de trabajo, cambio de algo. Bueno, esto que les estaba diciendo, ¿no? Que es la clasificación que nosotros también damos a los signos. Los clasificamos por polaridades, los clasificamos por triplicidades, y la cuadruplicidad sería esta tercera forma de verla, y prácticamente es la que vamos a estar viendo, al menos en esta introducción astrológica, que es fijo, cardinal, fijo, mutable. Bien, aquí les estoy enseñando una especie de cuadrado que tiene información que les puede quedar de cómo se expande la energía con lo cardinal, se contrae o se mantiene con lo fijo, y cómo se mezcla o cambia con lo mutable. Y para que vean cuáles son los signos que están allí, ubiquen dónde está su signo personal. Recuerden el del sol, el de la luna, el del ascendente, que son como los más influyentes. Las cualidades que tienen allí, bueno, tienen el más, recuerden, positivo. Siempre vamos a tener el signo de fuego y el aire como positivo, y siempre el de tierra y el de agua como negativo o femenino, ¿no? Positivo masculino, y el negativo es más femenino o receptivo, ¿sí? Entonces allí pueden como jugar, bueno, a ver, alguien de agua imagínense, alguien de agua que ya de por sí es femenino, ¿sí? Con cualidades fijas, que sería Escorpio. Bueno, ¿cómo sería una persona que de por sí es femenina, receptiva a la energía, y que además tiene una cualidad fija, es decir, de estabilidad y contracción? Y eso ya les da mayor información de cuál es la cualidad que tiene ese signo, ¿sí? De cómo se comporta. De cuando vean situaciones por el estilo, no hablo solo de personas, situaciones por el estilo es común, como cuando uno empieza ya a hablar más en lenguaje astrológico, de decir, wow, qué situación tan escorpiana, ¿no? Cuando es todo como muy oculto, muy cerrado, muy puertas para adentro, por el estilo. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien de aire, que tiene una cualidad más exteriorizada, si se quiere, más masculina, pero que es fijo también, ¿no? Porque su cualidad de por sí es de salir. Puede ser reservada, pero esa persona dentro de sí va a tener como mucha actividad constantemente, y va a tender a salir mucho más que el anterior que acabamos de explicar. Va complejizando un poco más estas combinaciones, pero ayuda mucho más a la comprensión de cómo se manifiesta la energía en cada uno de los signos, ¿sí? En la Tierra, por ejemplo, en la Tierra podemos ver, ¿no?, un signo que es receptivo aparentemente, con la energía muy, muy receptivo, y al mismo tiempo tiene una modalidad cardinal, que sería, por ejemplo, Capricornio. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más esto de los cuadrados energéticos, que justamente hablábamos que los cuadrados energéticos era información en cada estado o momento de la estación. Inicio, el medio, que es de estabilidad, y ya el cambio de estación o la finalización de ese proceso, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar tanto para signos, como lo acabamos de decir, como a casas. Las casas, dentro del mandala personal de cada uno, también va a tener esas cualidades. Es decir, van a haber casas que son como más de que te impulsen a salir, quieras o no quieras, casas más de estabilidad, y casas más de cambio constante, de mutabilidad, que se dice, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el cuadrado que es naranja, ¿no? Que serían las casas 1, 4. Bueno, no necesariamente los números que están de este lado tienen que ver con el cuadrado de adentro, perdón. El cuadrado azul en realidad es el 1, 4, 7 y 10, que si ustedes ven allí son casas
que inician siempre procesos. El ascendente saca la energía, ¿sí? Les había dicho que la casa 1 justamente tiene que ver con la primera infancia, el nacimiento, de alguna manera con salir, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a estar viendo. Aquí lo tengo más ejemplificado, que sería, por ejemplo, los signos que nosotros denominamos cardinales, ¿sí? Que sería Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Si se dieron cuenta, tenemos a un elemento. Tenemos entonces signos que de alguna manera están relacionados solamente por su modalidad, que se dice, pero no por elementos, porque cada uno tiene su propio elemento, ¿sí? Un elemento diferente. Y si se ponen a ver, de polaridad hay 2 y 2, ¿sí? Hay 2 signos, que sería el de fuego y el de aire, de polaridad positiva, y 2 signos de polaridad negativa femenina, ¿no? Que se dice, que sería Cáncer y Capricornio, de agua y tierra. Entonces, siempre en una modalidad está bueno saber que se puede agrupar, hay como esa armonía perfecta que tiene un cuadrado justamente, de tener equilibradamente todos los elementos y las polaridades están equilibradas también, ¿sí? Bueno, estos primeros 4 signos que acabamos de hablar, o 4 casas específicamente, están relacionadas con lo que se denomina casas angulares. Cuando lean en astrología o escuchen esto de que casas angulares, refiere justamente a las casas que tienen que ver con la energía o los signos cardinales, los que inician, los que salen, ¿sí? Entonces, ya para que vayan sabiendo que justamente son de los que inician o de que la energía sale. Signos fijos, los que le siguen, ¿sí? Como ven allí, tiene que ver con Tauro, con Leo, con Escorpio y con Acuario, todos son signos de modalidad fija. Este cuadrado energético, igualmente como el anterior, tiene diferentes elementos dentro de sí, tierra, fuego, agua, eh, y aire, y al mismo tiempo 2 positivos de fuego y aire y 2 negativos de tierra y de agua. Lo que va cambiando es cómo inicia cada cuadrado, ¿sí? O sea, inicia es según cómo van los signos, si se quiere. O sea, el primero inició con un signo de fuego, que es con Aries, y el segundo cuadrado me va a iniciar con un signo de tierra, que sería Tauro, ¿no? Y esto te da como esta cualidad de que, por ejemplo, en signos fijos, esta modalidad va a ser mucho más de estabilizar la energía. Acá sí o sí en estas casas y en estos signos hay una necesidad de que la energía se repose para algo, para crear algo. En Tauro, reposar para la energía. En Leo, reposar para que la creatividad fluya. En Escorpio, reposar para autoconocerse, ¿no? El autoconocimiento, conocer muy profundamente todas las emociones y poder compenetrarse también con otros, ¿no? Y en Acuario, por ejemplo, tiene que ver con un reposo de las ideas, pero hay una estabilidad, digamos, energética, o es una forma de ver, si se quiere, se usa mucho, por eso es re importante aprendérselo, porque cuando ya hablamos de modalidades, ya estamos incluyendo elementos, ya estamos incluyendo polaridades, y en una síntesis personal de cada uno de sus cartas natales es mucho más fácil, ¿sí? Estas casas, que sería de todos los signos fijos, son las llamadas sucedentes, ¿sí? Cuando lean por allí, casas sucedentes refieren a las casas de los signos fijos, sería 2, 5, 8 y 11. Este cuadrado energético son experiencias de vida que te dan una necesidad de que la energía se establezca para algo, para lograr algo. Normalmente todos es para un fin, obviamente. Bueno, y luego tenemos los signos mutables, ¿sí? Que era esto que decíamos. Ahí están Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, casas 3, 6, 9 y 12, que justamente tiene que ver con el cambio energético, ¿no?
La energía cambia en la casa 3 porque, bueno, porque ahí está relacionado con mis hermanos, con las relaciones con mi entorno. En la 6 porque tiene que ver con el cambio de trabajo, ¿no? Es como que ya no soy yo, ahora tengo que servir a otros de alguna manera. El 9, bueno, ya saben, es el supercambio, porque justamente es elegir mucho más allá, estudiar mucho más allá, viajar incluso, el contacto con el extranjero. Y el 12 obviamente es el cierre de ciclo. Sí, cambia todo, cambia todo lo que se necesita para que vuelva a iniciar un nuevo ciclo con Aries, ¿sí? Aries, Cáncer, Libra, Capricornio son las cúspides, digamos, del ser, tanto de iniciar, de salir, de nacer, de quedarse en casa, de compartir con otros y de justamente el punto cumbre, ¿no? Pero bueno, digamos que todas, lo que ustedes van a estar viendo en todas estas modalidades, tiene que ver con un estado de la energía, ¿sí? Que ustedes lo pueden ver así como, ¿no? Como la vida misma, un sube y baja constante que ayuda, ¿sí? A que haya una armonía, que haya vida en realidad. Es como un ritmo constante. Esto que estuvimos viendo hace un par de clases, el ritmo pendular, yo creo que aquí también podemos decir que se cumple, ¿no? Esta vibración constante, esta regla de que no puede quedar todo estático, pero al mismo tiempo ese sub y baja crea una estabilidad, crea este cuadrado energético y ayuda a que, así como la energía inicia, se mantiene y cambia, es constante que vuelve a hacer ese proceso para continuar justamente la vida. Bueno, esta última modalidad es lo que también se dice que son las casas cadentes, ¿sí? Casa 3, 6, 9 y 12 serían las casas de finalización o casas cadentes dentro del zodiaco de cada uno de nosotros. O sea, son experiencias de vida o son signos que ayudan a finalizar, justamente. Aquí les vuelvo a repetir lo de la clase pasada, que podemos ver como un gran cuadrado energético justamente los 4 hemisferios de la carta, ¿sí? Del yo inconsciente, del yo que trabaja con otro, de este lugar como de dependencia o de trabajo dirigida a otros, ¿sí? Pero más con un poco más colectivo, más sensorial, si se quiere, y esta parte más de extroversión o sociabilidad o en realidad como de servicio, ¿sí? Con el mundo, que sería el último cuadrado. El último, si lo quieren ver, lo pueden ver como ángulos, ¿no? Cada ángulo de 90 grados, que va a incluir a 3 casas o a 3 signos, eso justamente poniéndolo en la cruz, te da una información y al mismo tiempo es como un gran cuadrado que nos ayuda a comprender, de alguna manera, hacer una síntesis, si se quiere, de que esto da un equilibrio a la vida de la persona, ¿sí? De que todas estas áreas se pueden expresar. Obviamente cada uno va a tener más interés por una que por otra, y eso está bien para el desarrollo de cada uno, pero también está bueno ver que existen esas otras áreas, sobre todo cuando uno está buscando crecer mucho más, ¿no? Y autoconocerse y comprender a otros o situaciones, eh, tratando de ver las diferentes áreas y sobre todo de complemento. ¿Por qué ayuda esto? Pues, por ejemplo, si yo tengo toda la energía puesta para un solo lado de la carta, una forma de equilibrar siempre es llevando la energía hacia el otro lado. Entonces es como llevarlo hacia el otro cuadrante. Yo no me voy a poner a explicar como demasiados detalles, pero explicándolo solamente por cada uno de esos hemisferios o cuadrantes, me puede ayudar a sintetizar mucho más fácil, ¿no? Si tengo mucho del yo, bueno, irme un poco más hacia el tú, hacia los otros, por ejemplo. Otra forma de clasificar los signos, lo pueden ver acá, es una analogía que estamos haciendo, en cuanto al fuego, el aire, la tierra y el agua. Vieron que ahí tenemos a cada uno de los elementos con eh, cuáles son las manifestaciones que tiene en cuanto a la modalidad, ¿sí? En Aries está la chispa, en Leo está un fuego más controlado, en Sagitario está esto de las brasas, eso es el fuego. En el aire, en Libra, es como una brisa, en Acuario
el aire es como un huracán, en Géminis es un viento de norte a sur al mismo tiempo, o sea, va hacia todos lados. La Tierra, ¿no? En Capricornio es como una montaña, piedras, en Tauro es pradera, tierra fértil, en Virgo es la cosecha, tierra movida, arena. Y en Cáncer, justamente, lo cardinal, digamos, se manifiesta como ríos, en Escorpio como lagos, como diques, esto es fijo, y en Piscis es como mutable, mares, océanos. Entonces es como ver esas tres formas de manifestación de las modalidades, ¿sí? Por cada elemento. Está bueno como para comprenderlo mucho más y de una forma más metafórica o retórica, si se quiere, de cuáles son los tres niveles de energía que tiene cada uno de los signos, porque esto también nos ayuda a comprender cómo evoluciona cada signo, cómo evoluciona el ser. En astrología esotérica se ve mucho eso, que bueno, normalmente una persona Piscis se supone que ya tiene integrado, digamos, las dos energías de agua previa, porque dentro de la modalidad, digamos, que ya está en el signo de la última fase o de su última modalidad, lo que quiere decir que está cerrando un ciclo, que sería, por ejemplo, el ciclo de agua. O al menos va a tener de alguna forma integrado o información ya de Escorpio y de Cáncer, ¿sí? No necesariamente tiene que tener un planeta allí la persona, pero dentro de sí, para, digamos así, como una especie de evolución del ser, para poder llegar siquiera a ser Piscis, esa persona tiene que tener información previa de la energía en cardinal y de la energía en estabilidad o en fijo. Y así lo pueden ver con cada uno de sus elementos, para que tengan información de en qué fase lo pueden ver como evolutivo, de crecimiento o de conocimiento están, ¿sí? Que no necesariamente el último de conocimiento es agua, ni el primero es fuego, ¿sí? Eso corresponde a cada serie de la experiencia de cada uno. Pero bueno, les dejé también estas claves de la astrología, donde pueden ver allí algunas de las cualidades de las cuales estuvimos hablando y polaridades, o sea, de algunas de las características que tiene cada una de estas cualidades o modalidades. Se dice de ambas formas, de hecho también se le dice ritmo, ¿sí? Pero lo importante, ritmo es como todo esto que tiene, esto que yo le digo de la vida, sube y baja de la carta. Lo importante es que cuando lean alguna, o cuando vean en realidad que están hablando de cardinal fijo inmutable, saben que están hablando o de modalidad o de cualidad o de ritmo, por ahí va la cosa, ¿sí? Pero con tal de que se aprendan a qué modalidad, en qué modalidad está cada signo, basta, porque ayuda muchísimo, muchísimo, no se imaginan cuánto, a la comprensión de una carta natal. Aprenderse eso de base no es la única información de la carta, pero ayuda al menos a aprenderse y a saber cómo poder también ver la contraparte, cómo las cosas o cómo la energía se puede llegar a equilibrar si está en exceso. Y de hecho ahí tienen justamente eso, cómo está equilibrada, cómo tiene excesos o cómo tiene escasez de la energía. Sea que hablemos de cardinal, de mutable o de fijo. De hecho, abajo tienen una reglita, digamos, que acá lo vamos a hacer para sacar los elementos, pero abajo tienen como una especie de regla que les ayuda a saber cuál de esas modalidades, una forma de calcularlo, cuál de esas modalidades tiene más la carta natal de cada uno. Así que les invito, bueno, a descargarlo, que lo tienen en el scholarship, así que nada, estamos en contacto. Esto prácticamente estamos finalizando lo que sería la primera parte de, de este laboratorio, ¿sí? Ahora voy a explicar justamente lo que es la síntesis, cómo calcularla, la síntesis de la carta, que ya ayuda mucho como para que ustedes tengan la información completa de su carta natal, ¿sí? Ya después vamos a ahondar, como vamos a volver a estas bases que estamos explicando en este primer módulo. Vamos a detallar mucho más información de la que hemos dado hasta ahora. Vieron que dimos introducción al Sol, Luna y Ascendente, y con esta especie de síntesis es como graduarse como de la parte más básica de la astrología. Y ya volvemos, siempre vamos a volver a los mismos puntos, a los mismos temas, pero esto es como haberse aprendido el abecedario. Ahora vamos a construir
palabras y frases con esto inicial que logramos tener o aprender hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo.